Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruno Camarena. Yo soy Bernardo Camarena y juntos somos los hermanos Camarena. Bueno, pues el tema de hoy será ¿qué es lo que los empresarios o los emprendedores deben de hacer para iniciar una compañía o una empresa en México? Y pues voy a empezar con una serie de preguntas que vamos a ir desarrollando. Y la primera es, ¿cuál es el primer paso para convertir una idea de negocio en una empresa real? ¿Tú qué opinas, hermano? Em, Híjole, yo creo que eh, podríamos iniciar por la parte de cómo nos damos de alta o cómo nos constituimos, porque eso va a definir la manera en la que nosotros ya tenemos la estructura en personal en la que queremos generar una empresa, generar una compañía, dar un servicio o formalizarnos de la manera que nosotros esperamos para poder salir a vender de la manera que nosotros esperamos, ¿no? Tal vez estoy saltando un poquito más de pasos en cómo se pasa de la idea a la estructura, pero principalmente yo creo que cuando le damos formalidad es cuando nos constituimos, abrimos nuestra parte bancaria, obviamente todo lo que nosotros tenemos para dar como servicio, pero eso implica la formalidad, ¿no? Sí, yo creo que la primera parte o el inicio de todo sueño de tener un negocio empieza por una idea, por algo que em, te hace sentir que eres apto para desarrollar o que eres, o que te hace bien o que te gusta hacer en estricto Sí, sentido, ¿no? Y de ahí pues vienen muchas preguntas que tal vez en este camino vamos a ir desarrollando, pero que la pregunta es, ¿lo puedo hacer solo? ¿No lo puedo hacer solo? ¿Necesito un socio? ¿O no necesito un socio? ¿Lo puedo hacer con mi hermano? ¿O lo puedo hacer con un primo? ¿O con un amigo? ¿O con un conocido? ¿O solo, no? A veces hay mucha gente que en este camino también de ser empresario decide no tener un socio físico, sino tener un socio, puede ser el banco o una institución financiera, que también se puede tomar como si fuera un socio financiero, ¿no? Entonces yo creo que me la... gustó mucho lo que dijiste ahorita, que todo inicia con una idea, ¿no? Y cómo trascendemos de tener una idea a, a darle formalidad o a tener, más que formalidad, tener la estructura para poder desempeñar la actividad económica que nosotros queremos. Porque ahorita que contestaba esta pregunta, pues la contesté de una forma muy técnica y ahorita lo que dijiste sí me hizo pensar muchísimo porque yo creo que sí, todo nace con una idea y cuando nosotros tenemos una idea normalmente o lo principal que tiene que ver con esa idea es cómo la sentimos, ¿no? Si alguien tiene un restaurante y dice yo voy a vender esto y va a ser muy rico o le va a gustar mucho a la gente, o piensan en el ambiente o piensan en la estructura de que se vea bien el restaurante o si alguien va a poner un consultorio, piensa en esa parte de comodidad. Pero normalmente como empresarios o como emprendedores no nos damos cuenta de cuán importante es eh, entender que esto no se limita a la venta, ¿no? Ponemos precios normalmente sin darnos cuenta de la necesidad de hacer una evaluación de costos, de gastos, de entradas, de salidas, de punto de equilibrio. Y obviamente pues ahí ya ni siquiera hablamos de los temas de tributación, ¿no? Entonces me gustó mucho porque más que irnos a un tema técnico, digo, nuestro podcast tenemos ciertas preguntas que queremos desarrollar, pero para hacerlo más amable, ¿tú qué más piensas que es importante que un emprendedor tome en cuenta? Yo creo que todo empieza por un sueño, todo empieza por algo que te hace sentir que puede ser algo bueno y que puede generar una buena economía principalmente para Sí, ti. claro. Por ahí empieza y después puedes pensar también en, en ofrecerle algo a alguien, ¿no? En el caso de la comida que tú dices, eh, hay mucha gente que empieza sus negocios de comida pensando que necesita vender algo para salir adelante. Y hay casos de éxito muy grandes, ¿no? Como Claro. algunos que ya conocemos y que de hecho son nuestros clientes, que empiezan tal vez vendiendo tacos afuera de su garage o de los garajes de sus familias y terminan ahorita teniendo más de 15 sucursales, ¿no? Ya franquiciadas y que Sí. lograron tal vez ese trayecto y ese camino en el que el mismo orden y la misma... em,
experiencia y también alguien que en alguna área les hizo fuerte, como puede ser algo administrativo, contable, Sí, fiscal, lo que sea, los impulsó para que pudieran crecer y pudieran desarrollarse de mejor forma. Y bien, bueno, pues después de todo esto, pues sí viene una estructura a la que nos vemos o lo que nos necesitamos ir acercando. Y en ese sentido también viene una de las preguntas que es que qué tipo de estructura legal conviene más para una empresa o un empresario al inicio de sus actividades. ¿Cuál es la estructura? En mi punto de vista, yo creo que la estructura tiene que ser muy adecuada a cada persona. No podemos decir, esa estructura totalmente. le conviene a todos. O ábrete a una SADCB para cualquier tipo de negocio. Cada estructura, como lo platicábamos hace un momento que también con Sí, un cliente, debe de ser dependiendo a la necesidad de cada cliente. Actualmente, ahorita platicábamos con una persona y que esa persona necesita tener una actividad porque tiene un producto que puede vender, pero al mismo tiempo también necesita tal vez algo que le pueda ayudar a hacer como si fuera una fundación, porque ella necesita apoyar a un negocio o a apoyar a gente que también necesita impulsarse. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? es que los emprendedores nos hemos dado cuenta en ciertos clientes que hemos tenido que la primera preocupación del emprendedor es vender. O sea, la primera, si tú empiezas a vender, creo que todos se sienten que están del lado correcto. Sí, Y en esa primicia es muy difícil que a veces las personas tomen en cuenta cierta parte de la estructura que requieren para ir no teniendo problemas al futuro. Yo creo que lo que nosotros queremos hacer es que al mismo tiempo que están preocupándose por vender, tomen en cuenta las necesidades que van a tener para no tener problemas al futuro, eh, tal vez de tributación o de todo. Tú lo decías bien. ¿Qué tipo de figura necesita cada persona? No es lo mismo un doctor que un restaurante, no es lo mismo un negocio de tacos que cualquier otra cosa, una empresa grande, ¿no? Hay empresas que empiezan con poco capital o hay empresas que sí inician con bastante capital o que nacen de otras grandes. claro, sí. Lo importante yo creo que siempre es eso, lo que acabas de decir, la evaluación. Y crear, yo creo que un plan sólido, ¿no? Un plan en donde tenga desde el inicio una estructura donde ellos puedan entender cuáles son sus pasos a seguir, cada uno de las cosas que van soñando, también de esa misma forma ponerles una estructura que vaya, que vaya siendo formativa. Claro. Y bueno, pues desarrollando otra de las preguntas, dice, ¿qué diferencia hay entre ser persona física y persona moral? ¿Tú qué opinas de eso? Em, yo creo que los alcances de la tributación. Existen mayores beneficios entre una figura y otra, pero también depende de la forma en la que inician, ¿no? Eh, muchas personas empiezan como una persona física con actividad empresarial y después de tener cierta actividad o cierto número de ingresos, pueden trascender hacia otra figura. Pero yo creo que es muy importante, también depende de mucho de la estructura de cómo nace el negocio, del tipo de actividad que se tiene, por supuesto, y de cómo también han sido asesorados, porque nos hemos encontrado, acabas de decir algo también que me gustó mucho, que nos hemos encontrado personas que tienen servicios con una constitución de SADCB, ¿no? Que tiene que ver con una estructura de venta de productos. Entonces, cuando hay esta disparidad, pues la forma en la que se tributa, pues viene completamente diferente. Sí, Por poner un ejemplo, ¿no? Porque nosotros no pretendemos entrar en comentarios que generen o que impliquen generalidad, porque hay que evaluar cada caso o hay que sí atender tiene este que ser tipo un de traje a la situaciones. medida de cada persona, Claro, de cada empresa. pero esas son creo que las principales ciertas diferencias, ¿no? Sí, bueno, la persona física en planos financieros, la persona física tiene atributos así como la persona moral. Sin embargo, la Claro, persona física o muchas personas o empresarios empiezan con la persona física con la finalidad de iniciar. Porque como iniciar. bien lo mencionas, pues hay una limitación dentro de la parte también fiscal, ¿no? Donde te encuentras con
cuando ya tienes muchos ingresos, pues necesitas pasar al segundo nivel, que ya es una empresa bien constituida. En este sentido, en el tema financiero no hay límite, no hay un límite como tal de que la persona pueda seguir creciendo como persona física eh, o como persona moral. Sin embargo, bueno, pues una de las grandes diferencias es que para ser persona física, pues nada más te necesitas a ti, y como ser persona moral, necesitas a un socio más, ¿no? En este Claro. sentido, o más socios. Sí, inicias desde un socio más. En esas desde de dos hacia más personas. Y ahí Sí. es donde viene también una estructura que necesitamos ir como platicando en esta sección del tema de los socios. Pero bueno, vamos a ir tocándola por partes, ¿no? Yo también creo que vale mucho la pena poner atención en esto de la persona física y la persona moral, en que los alcances de cada figura no es lo mismo ser solamente una persona, donde tú estás expresando en esta alta que te estás dando, que tienes ciertas necesidades, ¿no? Compras, vendes, tienes ciertas cosas que puedes deducir. Sí, Cuando tú ya eres una empresa, se sobreentiende que las necesidades se son más amplían. grandes. Así Entonces es. el esquema de deducción eh, puede ser mucho mayor en el sentido de lo que podemos nosotros facturar. Entonces eso también implica un esquema mucho más amplio. ¿Tú crees que se necesita un capital inicial para abrir una empresa? Es que es muy ambigua la pregunta, o sea, obviamente todo tiene que tener dinero, ¿no? Sí, Hay sin duda. muchos jóvenes ahorita que nosotros hemos tenido clientes que han hecho levantamientos de capital, que han hecho otras cosas, y ahí también se ha visto muchas historias de éxito como la que tú acabas de mencionar, que personas se salieron, pusieron un asador y empezaron a hacer eso y eso creo. Yo Así creo es. que una de las cosas más importantes que necesita un emprendedor es la voluntad, la constancia y las ganas de poder perseguir ese sueño que tiene, ¿no? Y obviamente, sin hablar solamente de sueños, pues sí, entender que también nosotros o las empresas o las personas necesitan de una estructura para poderlo escalar, para poderlo controlar, para pasar de una venta a una compañía. Sí. Otra de las preguntas dice, ¿qué obligaciones fiscales debo conocer desde el inicio de mi empresa? Bueno, las obligaciones fiscales todos tenemos, nosotros estamos tributando o estamos pagando impuestos por hacer negocios dentro del territorio. Se supone que los impuestos sirven para generar infraestructura donde nosotros hacemos las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que todos conozcamos los pagos de seguro social, los pagos que tenemos que hacer de IVA, de ISR, retenciones, etcétera. Y esa pregunta sí es muy importante, te voy a explicar por qué. Porque a veces las personas, al hacer negocios, no toman en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Dicen, Sí. bueno, yo ahorita no voy a meter a estas personas dentro del seguro social. Yo no tomo en cuenta la parte de impuestos que tengo que pagar. Y esto impacta directamente la utilidad. Entonces, cuando están generando cierto negocio, empiezan con ciertas malas prácticas que lo que hacen es mermar su economía o la economía por no hacer este, esta evaluación de utilidad. Por eso existe la utilidad neta y la utilidad bruta, Y que también que es la hay... utilidad del producto, perdón que te Sí, sí, interrumpa, sí. pero también es la utilidad que toma en cuenta todos los impuestos. Entonces yo creo que desde ahí el hacer todo ese análisis y ese desglose es sumamente importante si queremos, ¿no? Y si estamos en esa responsabilidad de cumplir con todo eso. Que también es muy importante que si las empresas quieren crecer, necesitan tener todos estos elementos, porque si no, no pasas también a poder venderle a una empresa grande, porque es algo que te van a pedir. Te van a pedir el pago de tus trabajadores, te van a pedir cuántos trabajadores tienes trabajando contigo. O sea, cuando quieras pasar a un nivel un poco más alto o vender un poco más, te vas a encontrar con estas necesidades, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho hablar ahorita de temas que no son generales ni específicos, pero que sí tienen la característica de tratar de dar una orientación donde la gente busque saber qué es lo que le está pasando a cada persona. Sí, Por ejemplo, si yo quiero hacer
un pago de impuestos, pero no conozco cuáles son los impuestos que tengo que realizar, tenemos que acercarnos a un experto para que nos guíe tanto en el tema contractual, como yo contrato a personal. Toda esta parte yo creo que nos remite a que las personas busquen ser asesorados, tener información y no escatimar en el servicio que también quieren obtener, tanto legal o Ujú, corporativo, o que sí. se acerquen a personas especializadas donde revisen la trayectoria de estos despachos o revisen los resultados de los mismos y establezcan los mismos despachos el servicio que le van a brindar con claridad a los empresarios para que puedan ser guiados, ¿no? Porque ahí te has dado cuenta que siempre que nosotros atendemos a algún cliente llegan y dicen, pues es que yo no sabía nada. Pero ya cuando tienen un problema de Sí. este tamaño, ¿no? Oye, ¿qué te pasó? Bueno, es que yo pensé que estaba bien, ¿no? Hasta que me llegó esta revisión y esa revisión deslindó que esta situación fuera. O van con un cliente y la opinión no está positiva y ahí ya es donde se pone Sí, bueno, atención, y ¿no? la ley dice que la omisión de lo que tienes que cumplir no significa que no tienes que cumplir, ¿cierto? Sí, Desconocimiento el de la ley desconocimiento de la ley no te no te exime del exime del cumplimiento. cumplimiento. Ujú. ¿Cuáles crees que sean los errores más comunes al momento de que un empresario elige su régimen fiscal? Bueno, ya contesta una porque... Pues que yo soy el que las hago. Em, Yo creo que es exactamente lo que mencionábamos, ¿no? Que es la gente realmente cuando abre una empresa no tiene el conocimiento de decir, sí, necesito un SASB, necesito un SDRL, necesito una SAPI, necesito una cooperativa o necesito una fundación, o necesito una empresa de servicios. No lo conoce porque no entiende cuáles son las bondades de cada una de las empresas. Entonces, creo que sí es muy importante que los emprendedores, los empresarios, también se acerquen a buscar y sepan que hay un carrusel muy grande de actividades con las cuales se pueden dar de alta y que no solamente existe el SADCB, porque en nuestros clientes hay muchos, ¿no? ¿Cómo te dice de alta? SADCB. ¿Cómo te dice de alta? SADCB. Y uno vende productos, otro vende servicios, otro quiere ser beneficencia pública, otro quiere ser una fundación y otro quiere ser vender servicios, pero todos se quieren constituir de la misma forma. Entonces es sí. un error, creo que es uno de los errores más comunes y más repetitivos en el sector empresarial. Y fíjate que aparte de eso viene otro error en las actas constitutivas que hemos visto mucho que nos hemos topado con actas constitutivas y parece una broma, pero tienen hasta para hacer naves espaciales. Sí. Entonces es algo que parece de broma, pero Y se dedican a vender abarrotes. y venden abarrotes y comercializan y esto y el otro y aquello y entonces esas actas constitutivas que hacen todo y que al mismo tiempo hacen nada, viene de un asesoramiento que yo creo que antiguamente se daba o no sé si actualmente siga, que espero que no, donde Puedes pues hacer lo que puedes hacer lo que quieras, métele por cualquier lo que cosa se que te se vaya te antoje presentando. hacer, Exacto. ¿no? Y entonces eso también marca la falta de criterio al estructurar la personalidad de la compañía, ¿no? Porque si nosotros definimos bien quiénes somos, desde la forma en la que nosotros vendemos nuestro producto, vamos a entender cómo nos vamos a constituir. ¿De qué depende? Estás preguntando, ¿de qué depende la constitución? Pues depende de lo que nosotros estamos eligiendo hacer. Y si no lo conocemos, dependerá de asesorarnos de la manera correcta para que alguien nos pueda guiar cuáles son los esquemas, los parámetros que engloban nuestra actividad preponderante. Viene una pregunta que a mí me llama mucho la atención porque creo que de manera personal es una de los pasos más difíciles para poder tener algo abrir una empresa o abrir una empresa con alguien. Y es cómo elegir un socio estratégico. O sea, con base a qué puedes, tú crees que podemos como empresarios elegir a alguien o tomar esa decisión de decir, esta persona es apta, es buena, me cae bien, me gusta lo que hace, cómo piensa, cómo funciona, este, o sea, cómo elegimos o cómo le podemos recomendar a la gente cómo elegir un socio. Yo creo que eh, nos hemos topado con muchos empresarios que eligen a un socio porque tienen un muy buen amigo, ¿no? Sí. Y esto inicia de esa parte, ¿no?
es algo que algunos han tenido mucho éxito, pero que también muchos no han tenido la fortuna de tener el éxito esperado, porque un socio, como lo es una persona con la que decides pasar toda tu vida, sea en un matrimonio o en una pareja o en algo, tiene ciertas características y yo creo que la principal debe de ser el compromiso. A diferencia en la parte laboral, aquí hay algo bien distinto, que cuando nosotros elegimos desde esta parte, desde la amistad, no sé qué pienses tú, a veces no somos objetivos en ver qué es lo que en el sentido del trabajo se puede aportar, ¿no? Sí, sin duda creo que es que es la parte en donde te asocias con alguien porque te cae bien, porque es tu amigo, Porque es tu amigo. pero se dejan de visualizar las cosas importantes, que es el objetivo principal, que es el negocio. Te Y, involucras como amigo y te involucras como y como amigo y amigo empiezan, y funcionas. empiezan a pasar cosas en las que se toman atribuciones, uno no llega a trabajar, otro sí, otro trabaja más que el otro. Y la misma amistad sesga la claridad con la que se debe de demandar la responsabilidad. Por ejemplo, si una persona trabaja más que la otra, no se trata de manera profesional, sino se trata de manera personal y eso sesga ese punto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver en un socio? Tenemos que ver a alguien que aporte o que tenga el nivel de responsabilidad que nosotros queremos, que comparta los mismos valores, que sea una persona, no que sea honesta, sino que sea íntegra, Claro, sí. que toda su estructura tenga la capacidad frente a los problemas y a las situaciones que enfrentan las empresas, poderlas sostener en conjunto. Porque no es lo mismo que te involucres a que seas responsable o las mismas responsabilidades de los puestos, ¿no? Sí, porque si te asocias con el banco te va a dar un contrato y te va a decir, mi trabajo es darte dinero. Claro. Tú sabes cómo lo manejas y tú me tienes que pagar tantas mensualidades al año, o al Sí, mes, es muy perdón. claro. Y es muy claro, y tú le tienes que depositar con sus intereses. Es sabido que ellos no se van a meter en alguna otra cosa, pero un socio, amigo, hermano, primo, lo que sea, siempre hay esa discrepancia. Yo lo noto mucho en nuestros clientes, que siempre hay esa discrepancia donde hay uno que hace menos, hay uno que eh, tal vez hasta se desempeña de una forma distinta o con un objetivo distinto al otro y que como tú bien mencionas, o sea, se sesga la intención porque tal vez ni siquiera es el sueño del otro. Fue el sueño del primero, Sí. invitado, o sea, invitó al amigo, pero no fue el sueño del amigo. Entonces ahí tal vez se pierde también mucho, pues mucho camino y mucho futuro para la empresa, ¿no? Y sobre todo que hay veces, si te has dado cuenta, por ejemplo, un socio pidió un crédito personal y con eso pusieron las cosas. Y entonces hay responsabilidades que desde el inicio no se parten ni se comparten de la misma forma por la manera en la que se estructuraron. Y esto genera muchos problemas al futuro en el sentido de la responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde vienen problemas que no se arreglan, que no se pueden resolver, e incluso cuando se han requerido de temas legales para lo mismo, pues es difícil hacerlo. Entonces, yo creo que una elección de un socio sí tiene que ser una parte que tienen que tomar consciente, porque hay mucha gente que se asocia por dinero. Las principales formas que hemos visto es me asocio por dinero, me asocio porque él le sabe al negocio, me asocio porque es mi amigo, ¿no? Me asocio por ese tipo de situaciones. Entonces, cuando no encontramos este marco de valores, de política, de ética, yo creo que es mucho más difícil poder contar con alguien, ¿no? Y de aquí viene, bueno, esta es la parte como emocional y estructural en cuestión Sí, de cómo puedes elegirlo, pero viene la parte más importante, que es el aspecto legal, o sea, cómo se interconecta bien la parte legal con el tema del socio precisamente para que este tipo de cosas no pasen. ¿Cómo pones las normas? ¿Cómo pones las reglas? O sea, desde mi punto de vista creo que es primordial que las cosas siempre sean claras en ese sentido y aún así la claridad no te asegura que las cosas se cumplan de alguna de las dos partes. totalmente.
Entonces, como lo mencionas, la integridad, el compromiso son importantes, pero sin duda, para que las cosas también puedan marchar de manera correcta, debemos de dejar las cosas bien claras y eso también se estipula en el acta constitutiva. ¿Cuál es la función que va a generar o desarrollar cada uno de los socios? ¿Qué puesto dentro de la presidencia o del consejo va a tener este socio? ¿Y de qué manera se van a respetar o se van a seguir las directrices en la parte financiera? ¿Quién es quien firma? ¿Quién no firma? ¿Quién sí firma? Si firman de forma mancomunada o si necesitan un permiso anticipado del otro dependiendo de tal monto. O sea, es importante declararlo desde el inicio. Y eso aunado a nosotros siempre en nuestro despacho, cuando hablamos de personal o cuando hablamos de gobiernos corporativos, siempre hacemos algo muy importante que es definir la característica de las actividades de la persona y enmarcarlos tanto de forma legal como de forma estructural para que la persona siga una rutina de desempeño que vaya junto al objetivo de la compañía, ¿no? O sea, las actividades individuales deben de formar una estructura individual que se sume al colectivo de la visión. Y cuando no hay esa definición, se enmarca en un marco muy amplio que no permite a las personas o a veces entenderse o a veces abusar de la amplitud que se tiene. Entonces yo creo que cuando nosotros hemos instalado tanto gobiernos corporativos como estructuras de personal, como escalabilidades, cómo se vinculan, cómo se comunican, es lo más importante, porque dijiste algo, un contrato no nos va a garantizar, una definición de actividades no nos va a garantizar que se ejecute de esa forma, ¿no? Entonces, cuando no hay del conocimiento a la ejecución hay un tránsito muy grande. Sí, yo lo único que me resta por agregar en este punto de los socios es que nuestros clientes se puedan seguir asesorando. O sea, que la gente, los empresarios se asesoren desde el inicio, en la parte, incluyendo de los socios, porque esa es la parte más importante. Es la base con la que se van a construir toda la edificación del proyecto que tengan o del sueño que quieran construir, ya que si no elegimos bien a la persona correcta con la que vamos a casarnos, como bien Claro. dices tú, en una empresa, puede ser la empresa con la que se van a quedar nuestros hijos, o Sí, la empresa que va a ayudar a desarrollar muchísimos empleos, o la empresa que va a ayudar a formar parte del PIB de México, ¿no? Que sí, son gran parte de las empresas que también nosotros tratamos. Empresas grandes que llevan una gran trascendencia, que impactan en la economía de un país o que impactan en la economía de un estado y que forman parte del PIB de un país o de un estado. Entonces, es importante que se estructure la parte de los socios y que encuentren ustedes a alguien que los pueda asesorar de manera correcta para que logren ese objetivo, ¿no? yo creo que para terminar este episodio lo que podría agregar es que es muy importante siempre el asesorarnos, ¿no? También a quien elegimos que nos asesore es muy importante, Claro, sí. porque normalmente no hacemos evaluaciones, normalmente nos recomiendan a alguien o nos recomiendan a ciertas personas y nosotros no hacemos un análisis como quién es mi proveedor, qué características tiene. Cuando nosotros estamos abriendo una compañía, a veces lo que la gente busca es la economía, pero no está buscando la precisión en el servicio o la información que les ahorre, ¿no? Nosotros siempre abonamos a que la gente tenga ahorros a través de la información. Entonces, y para cerrar, sería que hay que elegir personas que estén dispuestas a compartir lo positivo de un negocio, pero también las dificultades del mismo, porque en eso está la diferencia, en la manera en la Claro. que se construye. Independientemente de las capacidades, yo creo que se pueden ir resolviendo, si hay que encontrar ciertas personas, pero no, un doctor no puede operar un restaurante y viceversa, Claro, sí. porque, o sea, hay personas que dicen, yo soy doctor, ¿y qué vas a hacer? Se me antojó un restaurante, ¿no? Obviamente cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero sí es muy importante que entendamos cuál es nuestro objetivo de ser, en todos Sí, los sentidos, ¿no? así es. Pues creo que el tiempo se acabó. Queremos darles gracias por este episodio más. Yo soy Bernardo Camarena. Yo soy Bruno Camarena y juntos somos los hermanos Camarena. Queremos pedirles por favor que si les gustó este episodio, nos sigan
en nuestras redes sociales. Estamos como Hermanos Camarena. Nos dará mucho gusto que sigan viendo este podcast. Y denle click a la campanita.